Bueno, estamos en el aire de Radio Argentina, en duplex con LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, Radio El Mundo Mar del Plata, 104.7, y también Radio Cielos, FM Cielos de la ciudad de Santa Fe, y 30 emisoras más que componen la red azul y blanca de emisoras de la República Argentina. Ya lo tengo en línea al que fue secretario de Comunicaciones, en principio del gobierno de Néstor Kirchner, luego fue secretario de Comercio Interior, con un trabajo muy arduo durante muchos años. Me refiero a Guillermo Moreno. Hoy preside el partido Principios y Valores. Principios empieza con P, Valores empieza con B corta. Yo diría Perón vive. ¿No, Guillermo? Perón vive, claro que sí, vive en su doctrina, amigo. Gracias por el recuerdo. Sí, y los otros días un economista, no voy a decir quién, al aire, dijo acá, prestigioso, al final en algunas cosas tiene razón Moreno, como cuando viste cuando te dice que al final tenías razón, como diciendo, como ya estás jugado a darte la razón. Dice, algunas cosas que dice tiene razón y son aplicables, decía, ¿no? Bueno, vemos un país peor que la última vez que hablamos, y que cualquier cosa que alguien haga va a ser para bien. Vamos a sentir rápidamente el cambio. De estar tan abajo, un poquito que podamos subir, ya es mucho decir. Mira, va a ser así cuando toques piso. Claro. Cuando hagas piso, la única dirección que tenés es para arriba, pero yo no te puedo garantizar que hayamos hecho piso, porque la actual gestión de Massa está peor que cuando se fue Guzmán. Y cuando se fue Guzmán estaba peor que cuando se fue el último ministro de Economía de Macri. Lacunza, y sí. Cuando se fue Lacunza estaba peor que cuando se fue Duhovne. Desde Kicillof para acá, todos los ministros de Economía están empeorando la cosa, incluido Kicillof, ¿no? O sea, Kicillof empezó a empeorar la cosa, y con la devaluación esa ridícula que hicieron ahí en el 2014, y de ahí para acá, cada uno que sucedió, empeoró la cosa. Yo no te puedo garantizar que el que suceda Massa no la va a empeorar. Hubo un antes y un después con Kicillof, entonces. Sí, claro, hay un antes y un después porque entró la economía socialdemócrata y cambió el esquema. Nosotros éramos los peronistas un esquema de producción y trabajo, y pasó un esquema especulativo rentístico con la devaluación, está claro. Cuando el gerente financiero empieza a ser más importante que el de la producción es con Kicillof. Por eso solamente creabas empleo en el Estado. Y ahí viene toda esta perturbación de estar en el Estado, de ser cuadro político, de pertenecer. El militar. Porque en el sector privado se te complica. Y tenés unos sueldos bárbaros en el sector público, entonces se desesperan para estar en el sector público, y finalmente para estar en el sector público dicen que hay que hacer política. Entonces se mezcló todo, digamos. Ya no hacer política para servir, sino para servirte, para tener estatus. Es una porquería lo que está pasando. Guillermo, el recorte del Estado, porque la gente piensa que recortar el Estado es sacarle el celular a un diputado. Para mí el recorte del Estado es tener 10 ministerios, 11, no sé, hacer algo, porque es un volumen importantísimo. Ahora van a ingresar 11.000 nuevos a planta permanente. ¿No se dan cuenta? Sí, a mí eso, vos sabés que eso no es lo que me preocupa. A ver. Lo que me preocupa es la disparidad de salarios entre los cuadros de conducción del Estado y los cuadros de conducción del sector privado, que nunca pasó, nunca hubo esa distancia. A mí, cuando vos pongas a trabajar al sector privado, solo se van del sector público, sí, lógico, si das oportunidades. Sí. Ahora, pensar que vas a sacar gente a la calle, como dice Peri, que van a ir a pedir limosna, eso es ridículo, porque aparte perdés la gobernabilidad, ¿no? Después dice, me sobran 3 millones de empleados públicos, así los he hecho. Primero que no sobran, pero ¿qué hace? ¿Cómo para hacer una movilización ahora, de 3 millones de personas? ¿Cómo hacemos para que volver a lo que dijo Perón en el año 72? Ahora después lo tengo a Jorge Conti, él viajó en el avión con Perón en el 72 la primera vez y fue secretario de Comunicaciones del gobierno del general. Sí, claro. Jorgito Conti, sí. En una conferencia de prensa el general, año 72 te hablo, ¿no? Fue tapa de los diarios, no es que estoy inventándolo, dijo, tenemos que tentar
a las multinacionales para que inviertan en el país? Porque el peronismo es capital y trabajo. ¿Cómo lográs yo no sé si es necesario multinacionales o no. El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Bien. Cualquiera sea el origen del capital controlante de la compañía. Puede ser un inversor extranjero, puede ser un propio argentino. La Argentina no le debe plata al mundo, el Estado le debe plata al mundo. Los argentinos son acreedores del mundo. Nosotros tenemos más plata que la que debemos en dólares. Lo que pasa es que debe el Estado y la plata la tiene el sector privado. Si lográs coordinar esas dos cosas que se crean, pero claro, vos, el sector privado te tiene que creer. Es muy interesante tu pregunta. Hoy el sector privado tiene que pensar que la gobernabilidad del sistema para los próximos 30 años te la va a dar Macri, Lustó, Patricia Bullrich o Larreta. O te la garantiza el peronismo, pero no esta progresía ridícula que está en el gobierno, porque esto no es peronismo, el peronismo. Y es muy interesante lo que tiene que pensar incluso los sectores de mayor acumulación de capital dentro del sector privado. Los mayores, los más grandes. ¿Quién va a dar estabilidad en el sistema? ¿Larreta o Moreno? ¿Quién va a dar estabilidad en el sistema? ¿Estos de Cambiemos o el peronismo como doctrina? Y yo te digo que es un debate que están empezando a tener. Sí. Porque Larreta o Macri o la Bullrich o lo que pueden ganar las elecciones. Pero ¿le dará estabilidad al sistema? En la destrucción del mundo del trabajo, ¿garantiza la estabilidad del sistema o la estabilidad del sistema la garantiza la armonía entre el capital y el trabajo? Obviamente que el progresismo tampoco y el marxismo tampoco, porque quiere destruir el capital. Es más, por eso si la estabilidad te la da la armonía entre el capital y el trabajo, la opción somos los peronistas. Pero vos fíjate, y ojo que lo tienen que pensar seriamente, La gente común... Porque después no se puede llorisquear sobre la leche derramada, No, la gente común, el tipo que te está escuchando a vos con cosas prácticas y sencillas, se pone a pensar, este tipo tiene razón. Porque vos recordá que hay muchos chicos jóvenes que tienen 30 años, que vos eras secretario con Néstor cuando ellos recién nacían. Ha pasado mucho tiempo, claro, aunque parezca mentira. Sí, ha pasado. Ahora, ¿cómo vas a hacer vos solo sin coaliciones, sin lograr juntarte? No, pero eso es para ganar las elecciones, estamos hablando de gobernar. Pero a ver, todos tienen ganar las elecciones, pero Perón siempre fue frentista. En el frente estaba el Partido Comunista, estaba la democracia cristiana, estaban los conservadores populares. ¿Cómo lograste una cosa es el frente electoral. Sí. Y otra cosa, Perón decía, para ganar las elecciones el frente electoral, para gobernar la doctrina. Está bien, pero ¿cómo los encolumnás detrás de tu plan, de tu sencillo plan de trabajo económico que presentaste acá, en el Chaco? Y eso va a depender de los factores de poder. Por eso le estoy hablando ahora a los factores de poder. Yo le estoy hablando a los factores de poder diciéndole, muchacho, ojo, que ustedes son los que más tienen para perder, El que más tiene para perder, vos tenés bastante para perder, pero mucho más tiene Pagani de Arcor, Mucho más tiene para perder, Vos sos un medio de comunicación, pero mucho más para perder tiene Manieto, Sí. O una automotriz. Bueno, entonces, cuanto más tenés para perder. Si no, preguntarle a los ucranianos que quedaron del lado ruso y se tienen que hacer ciudadanos rusos, si no, no van a tener derecho de propiedad. ¿O vos te pensás que para qué está regalando la ciudadanía a Putin? Porque el año que viene le dice que no es ruso, no es propietario. Cuanto más tenés, más tenés para perder. Entonces yo le estoy hablando a los factores de poder ahora. Sí. Razones, le estoy hablando a la Fundación Mediterránea. Sí, vos sabés que tenés una razón tan enorme en lo que decís. Yo a veces me pongo a pensar. Mirá, lo de la Fundación Mediterránea, que son empresas muy importantes, tienen mucho para perder y le vuelven a pifiar como le pifiaron a Concavalo. Vos sabés que el otro día... Entonces le estamos hablando a los factores de poder, le estamos diciendo, muchachos, ¿ustedes de verdad piensan que pueden destruir el mundo del trabajo? No. Te doy un ejemplo. Bueno, lo que pasa es que yo los escucho hablar y creo que no buscan la armonía entre el capital y el trabajo, están buscando la destrucción del trabajo.
de los derechos del trabajador. Y algunos marxistas que están en este gobierno, esta progresía, quieren destruir los derechos del capital. Y venimos los peronistas diciendo desde siempre, mire que es la armonía entre el capital y el trabajo. Ahora, ¿a quién le hablo? ¿Al almacenero? Al almacenero ya le hablé. Ya está. Ya saben, ya nos vieron trabajar. No tenemos problemas con los almaceneros, los panaderos, los distribuidores, los ferreteros. Con eso no tenemos problema. Pueden ser radicales, no hay ningún inconveniente, pero no tenemos problema. El problema son los factores de poder, que no terminan de entender que ganan plata con el peronismo y que no tienen que boicotear al peronismo. Y tienen que enamorarse del peronismo. Si los factores de poder se enamoran del peronismo como doctrina, no me Moreno, eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pero en la época... Se enamoran del peronismo. En 30 años los ingleses te están dando la llave de las Malvinas. Yo los otros días... Ahora, para eso los factores de poder tienen que entender que la verdad, lo que ilumina, somos los peronistas, la doctrina, no Moreno, eso es una anécdota. Ahora le estamos hablando a los factores de poder desde tu radio, que está para todos lados, a los factores de poder. Algunos habrán en el Chaco, pero muy poquito. Están en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, están en Buenos Aires, están en la capital, están en Córdoba, ¿está bien? Eso les estamos hablando. Ahora, un movimiento patriótico del poder. A ver, vamos a volar 2 minutos. Vos propusiste un plan muy interesante. Usted escuchaba un chacarero que el periodista le dice, ¿y usted cuántas hectáreas tiene? Pensando que el tipo tenía 10.000. Le dice, no, yo tengo 400 hectáreas y alquilo 100. Ahora, yo pregunto, ese proyecto de que no expropiar tierras, ese proyecto tan interesante que vos planteaste en un momento, de decir, bueno, el alquiler de un campo hoy le cuesta al chacarero muchísimo dinero. Más la mitad de la producción le cuesta, entre el 40 y el 50% de la producción, así se están alquilando los campos. Más las retenciones, y todo eso el tipo casi ni le conviene. Y el otro día el gordo Yamit, Alberto, me decía al aire, el tipo que tiene un campo de 1.000 hectáreas, Rafa dice, va a sembrar la parte que sirve, la parte que tiene que laburar la tierra, no lo va a hacer porque no le rinde. No le rinde el campo por el alquiler y por un montón de factores. No me haga que yo tenga que contestarle lo de esa. No. Cuando él habla de carne, yo no lo interrumpo. Lo de la tierra cuando es así. Él me dice, mira, este asado es blandito, yo no lo interrumpo. Voy, lo compro y me lo como. Pero bueno, escúchame. Ahora, la tierra yo es así. Lo quiero mucho, es nuestro amigo, pero bueno, no. Lo de la tierra no es lo que dice, no está bien lo que dice. No. Vos decís que vos decís bajar los alquileres de las tierras para que... En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, de ahí estamos hablando. Estoy hablando del Chaco. ¿Qué otra medida? Estoy hablando de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bien. ¿Qué necesita hoy un ministro de Economía para tener poder político como lo tuvo Cavallo en su momento, lo tuvo Labaña? ¿Qué necesita hoy si vos asumís como presidente de la Argentina? Es decir, seamos claros, vos estás postulando como presidente. Ahora, ¿qué necesita un ministro de Economía? Mirá, obviamente tiene que tener claridad de proyecto y que la dirigencia empresarial y sindical haga propio ese proyecto, si no, no hay plan económico. Si los empresarios y los dirigentes sindicales no hacen propio su proyecto, no hay proyecto. No es cierto que el plan económico lo hace un ministro, el plan económico lo hacen los que trabajan todos los días de día. Y esos son los empresarios y los trabajadores organizados. ¿Por qué algunos creen que la llegada de los dirigentes sindicales? Guillermo, ¿por qué algunos creen que la llegada de Lula va a solucionar algún problema? Cosa que a mí me parece que no. No, pero no va a solucionar. Escuchame, Lula, cuando vos justapongas el mapa de Brasil en términos de Producto Bruto por Estado, Producto Bruto Geográfico, así se llama, por Estado, y los votos, en voto ganó por 2 puntos Lula, en PBI se lo quedó todo Bolsonaro, se quedó con Río de Janeiro, San Pablo, Santa Catalina, Mato Grosso, se quedó con Río Grande, se quedó con la industria y la agricultura brasileña. Sí, toda la producción. En el norte Lula se quedó con algo de minería, nada más. Por eso la distancia... y la pobreza.
muchachos. Bueno, Brasil va a un lío grande. Va a un lío grande. Desde el momento en que Biden se puso contento porque ganó Lula, los que acá están contentos son los mismos que lo llamaban Juan Domingo Biden. ¿Qué querés que te diga? Es decir, que estamos para vos, y yo con vos, rumbo a una tercera posición nuevamente. Eso es lo que de eso vamos a trabajar. Yo creo que rota la globalización, vuelve el nacionalismo, y dentro del nacionalismo está el nacionalismo peronista, esta doctrina nacional que creó este pueblo extraordinario, que es un nacionalismo de brazos abiertos, no xenófobo. Y está el nacionalismo europeo, que son aquellos pueblos que cultivaron su identidad destruyendo al vecino. Bueno, ese no es nuestro nacionalismo. ¿Cómo nuestro viste? Nacionalismo de brazos abiertos, el que hace puentes, no el que levanta muros. La última, porque sé que estás apurado, te manda muchos saludos Ricardo Marimón, mandale un cariño grande y decirle que gracias por su trabajo y cómo estamos armando todos los esquemas ahí. La última. Ahora estamos en marcha con Principio y Valor ahí en el Chaco. Sí, ya sé. La coparticipación federal. La única forma de cambiarla es reformando nuevamente la Constitución del 94. ¿Vos considerás que hay que dejarla así? Porque vos has estado en provincias grandes como Mendoza, provincias que producen. ¿Qué diferencias ves en el empresariado de Mendoza y el empresariado de provincias más pobres que les cuesta mucho más? Sí, pero no estoy todo seguro de que para cambiar la coparticipación sea necesario modificar la Constitución. No, creo que se puede sin necesidad. Ya la Constitución ya se modificó, no hace falta estar toqueteando todo el tiempo. Me parece que eso no hace falta. Me parece que se puede hacer un pacto fiscal sin necesidad de tocar la Constitución, y hay que hacerlo. Obviamente hay que generar un país más federal, de eso no hay ninguna duda. Bien. Pero sobre todo hay que generar un pacto fiscal que aliente la producción y el trabajo en el sector privado. Ahora tenemos... Esto es lo que hay que generar. Tenemos un problema... Vos no te olvides que Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre, Eso del Estado, esos son los marxistas, no somos nosotros. Siempre hubo... Cristina se la pasó hablando del Estado el último año, el problema de, no sé por qué. Siempre hubo gente pobre. Ese es su problema, de cómo ha cambiado, qué sé yo. No sé. Yo siempre digo que siempre hubo gente... La que yo trabajé no hablábamos del Estado todo el tiempo. Siempre hubo gente pobre, pero ahora hay pobre gente, ¿entendés? Yo era chico y teníamos educación, mi abuelo trabajaba... comíamos las 3 o 4 comidas diarias, no nos faltaba nada y vivíamos en una prefabricada. Bueno, escuchame una cosa. Éramos dignos. Amigo, en la Argentina, cuando se trabajaba, ya no eras pobre. Eras pobre si no trabajabas. Claro, trabajaba, las necesidades básicas insatisfechas estaban cubiertas. Ahora, obviamente, era de acuerdo a la producción que tenía la Argentina. ¿Está bien? Entonces, todos nacimos en un conventillo, porque había un problema de vivienda muy claro, hasta que vos terminás haciendo las millones de viviendas que necesitas, te pasa el tiempo. Pero no era pobre. Nos sentíamos dignos. Lo que llamamos pobre ahora, olvidate. Claro, pero había una gran dignidad, no faltaba nada en casa, pero ¿entendés? Claro, hombre, claro que sí, en 30 años tenías tu casa. Empezabas en el conventillo y terminabas en tu casa. Sí, bueno, de última fue así, claro. Mi abuelo con el banco hipotecario compró un chalet en Ramos, sí, una cosa increíble. No, esto es la primera vez que el hombre trabaja y no puede, y si compra la comida no le compra un caramelo al pibe, no puede ser. Esto hay que cambiarlo de raíz. Por eso le digo cuidado a los que piensan que la solución es cambiemos, porque no es destruyendo los derechos del trabajo, es la armonía entre el capital y el trabajo. Ahora, si ellos piensan que les llegó el momento de poder avanzar sobre los derechos de los trabajadores, piénsenlo muy bien, porque no sea cuestión que al principio puedan, pero después se hagan ingobernable el país. ¿Qué pensás? Y otra vez, por eso hay que empezar a hablar a los factores de poder. Por eso, ¿qué pensás? A lo que ustedes llaman, los factores de poder, las grandes empresas, ya te vuelvo a decir, la pequeña, la mediana, todo eso entiende esto porque conviven con sus trabajadores. Están con el problema. Los grandes a veces tienen alguna dificultad de comprensión. Hay que empezar a hablarle a ellos. Para que entiendan que la solución de ellos también, en la continuidad del sistema y la estabilidad, se llama peronismo. Hay que peronizarlo, tener un laburo bárbaro, hay que peronizarlo a Mañeto. ¿Cómo lo definís a Manes, a Facundo Manes?
No sé, no, pero es radical, no me haga definir a No, los no, radicales. políticamente, No, políticamente. ¿eh? Políticamente podría ¿Cómo? tener, políticamente, un tipo como Facundo Manes, ¿podría tener lugar Es en tu estructura? radicales. Sí, pero ¿cómo no va a poder Bien. tener lugar? Pero no va a hablar de economía, Manes, ¿no? No, seguro. Estamos hablando, él es médico, cada uno se ocupa de lo que se tiene que ocupar, si no, si todos se quieren ocupar de todo, al final nadie se ocupa de nada y los que no saben hablan, ¿está bien? Ahora, cada uno tiene que volver a hablar de lo que razonablemente sabe, así se arman los proyectos colectivos, ¿viste? ¿Cómo te No me está- pongas a mí a afinar una No. guitarra ni a hacer una operación No, por eso, pero de ¿cómo lo ves la cabeza. cómo lo ves políticamente? Bien. ¿Y es radical o no es radical? Claro, vos tenés el tema de los radicales, que es un problema ese para vos, ¿no? No, pero no dije que es su problema, vamos a decir definirlo políticamente, es radical. ¿Qué crees que te Pero diga? podría estar en tu estructura, a eso me refiero. Pero perfectamente, vamos a hacer un gobierno, podemos trabajar perfectamente como los radicales, pero no lo voy a poner a Mane a opinar de economía, la lo voy a última. poner a opinar de lo que sabe. Seguro. La última, ¿Está bien? hace 2 años y medio tuve la primera charla con vos, que recién empezaba esto de principios y valores, que nadie apostaba un sope, muy poca gente, salvo los que están muy cerca tuyo. Hoy, cada vez que saco al aire a alguien y te nombro, la gente ya comienza a decir, y bueno, a uno no le puede gustar o sí la forma, pero la verdad que algunas cosas que dice, créemelo, lo que te estoy diciendo, algunas cosas que dice, tiene razón. Otros te dicen, y son posibles de hacer algunas cosas. Es decir, hay un cambio en la mentalidad de la gente con relación a vos. Yo te lo dije hace 2 años, cuando vos me dijiste que había un presidente que era un inútil, que yo casi me desmayo acá. Yo casi me muero desmayado acá en el piso que vos conociste el otro día. Casi muero acá cuando dijiste es un inútil y un inepto. Yo te pregunto muy inocentemente, pero vos lo conocías y era el jefe de gabinete. Por eso, es decir, por eso, es un inútil que no va a ser... Y yo no lo podía creer lo que decía porque estábamos en plena cuarentena además, ¿no? ¿Vos sentís que creciste? Mira, el problema es que esto se ha deteriorado, por eso digo, mire, llegó el momento de que, viste, es como en un restaurante, está el chef y está el muchacho que hace dulce y hace el postre, y bueno, cada uno tiene que estar y hablar de lo que razonablemente Sabe. Dios le dio como don y es para el conjunto. Entonces, a vos te toca una tarea muy difícil a partir de ahora, porque vos te tenés que ocupar de la comunicación y tenés que hacer peronista Mañeto. Te va a costar un Perú, pero tenés que intentarlo. Tenés que intentar que Mañeto se haga peronista. Mirá el trabajito que tenemos. Y a mí me toca hablar con los empresarios y decirle, mire muchachos, sin el peronismo esto no tiene solución. Vamos a ver, este es el desafío que tenemos para este año y el año que viene. Sí. Pavada de desafío. Bueno, ahora empezaron a aparecer algunos peronistas interesantes con Burtubey, ¿no? Sí. Schiaretti. Sí, todos son muy interesantes. Todos son buenos y después se verá quién es el candidato. Hoy, obviamente, que si no hay nadie que defienda la doctrina, Moreno es presidente, pero no nací para ser presidente ni me desvive. Lo que me desvive es hacer un país que sea gobernable, que sea un proyecto que le demos continuidad y donde los derechos del trabajador y los derechos del capital convivan. Y eso es el peronismo. Bien. Guille, ¿algo más que quieras dejarle a la gente como mensaje? No. Yo te di un trabajito para vos. Tenés que ser peronista Mañeto. Bueno, tengo que empezar. Así que mirá el trabajito que te di. Tengo que empezar con Clarín directamente. Tenés que peronizarlo. A ver, tenés que peronizarlo, no hay alternativa. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por el llamado. Un abrazo. Bueno, Guillermo Moreno me dio un laburo. Tengo que peronizar a Clarín, al Multimedios. ¿Quién te dice, no? A ver, la gente cambia.